Gracias, hermano, por estar aquí. Vamos a abrir a la Biblia, hermano, 1 Timoteo esta tarde. Vamos a entrar al estudio. Gracias, hermana. Pero ella sabe que la apreciamos. Ella sabe que la apreciamos a la hermana. Es una bendición. Amén. Mire, se fue Sofía y la hermana estaba preparada. Así que, hermano, pero por ahí hay unos talentos, ¿verdad? Escondidos. Tiene que haber. Así que oremos porque la hermana no siempre va a estar disponible, ¿verdad? Y, hermano, algo tiene que salir de aquí. Amén. 1 Timoteo capítulo 3, hermano, vamos a ir en esta tarde. Si alguien necesita Biblia, por ahí hay unas en el cajón. Si no, no se apure, hermano. Es mejor poner atención que estar buscando. Ahí en el cajón de abajo, hermano, en el cajón grande, ahí hay Biblias. Capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, en el cajón, hermano. Hermano, el cajón, mero abajo, el grande, ese, ahí mero. Ahí mero. Y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Pablo le está escribiendo, hermanos, a Timoteo, su hijo, ¿verdad? Su hijo espiritual. Pablo está, esta es una carta de enseñanza, de doctrina, ¿verdad? Timoteo es un joven que está aprendiendo el ministerio, está aprendiendo, ¿verdad? Las cosas, cómo se deben de hacer las cosas. Y Pablo es su maestro, Pablo le está preparando, Pablo le está enseñando, ¿verdad? Y en el versículo 3, capítulo 3, verso 14, dice así: esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, dice, y baluarte de la verdad. Mire cómo hace referencia a lo que es la iglesia, ¿verdad? Pero el propósito de Pablo le dice a Timoteo dice, quisiera ir a verte, dice, quisiera volverme a encontrar contigo, dice, pero si tardo, dice, te quiero enseñar esto. Dice, quiero que sepas, dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice, cómo debes, cuando vayas a la iglesia, qué es lo que debe de ser, qué es lo que debe de pasar. Hermano, ¿por qué le dijo eso? Bueno, es sencillo, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden y nos enseña a Dios a través de su palabra cómo nosotros debemos venir a la casa de Dios. Desde que Dios estableció, hermano, un lugar de reunión para su pueblo, Dios estableció el orden. Amén. Dios siempre ha tenido el propósito de tener un lugar, ¿verdad? Donde estar para reunirse con su pueblo, con sus hijos, ¿verdad? Un lugar físico. Cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Les enseñó a que prepararan un tabernáculo, les enseñó un lugar que ellos deberían de hacer, ¿verdad? Y donde quiera que ellos fueran, ellos tenían ese lugar donde se reunían. Y cuando se reunían, hermano, no sucedían las cosas nada más así como uno decía, pues yo voy a hacer esto, y no. Cada quien tenía un lugar, cada quien tenía un oficio, sucedían las cosas de cierta manera. Lo mismo sucedió, hermano, cuando entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Y ya Dios les dio la tierra que ellos iban a habitar y que ellos iban a establecerse en la tierra. Entonces, Dios les mandó erigir un templo, algo ya que estuviera fijo, algo que estuviera ya permanente, ¿me entiende? Donde Dios se iba a reunir con su pueblo, ¿me entiende? Pero Dios, tenemos que entender eso, hermano, que Dios siempre ha deseado tener un lugar donde reunirse
con su pueblo. Y es lo mismo el día de hoy. Amén. Dios tiene un lugar el día de hoy para reunirse con su pueblo. Y lo conocemos ese lugar como la iglesia. Amén. Aunque la iglesia, y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Hemos aprendido esto, ¿verdad? Iglesia en sí no la conforma el edificio, pero aún así le llamamos iglesia. La iglesia la conforman los creyentes. Amén. Ok, bueno, les voy a dar algunas definiciones en cuanto a la iglesia, hermano, y luego vamos a entrar a algo práctico. ¿Me entiende? Ahora, una de las cosas, hermano, que Pablo, vamos a Primera de Corintios, mire. La primera carta de los Corintios, cuando Pablo escribe esa carta, usted se sorprendería, ¿verdad?, de todas las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo, dice, deseo que mientras voy, ¿verdad? Y obviamente Pablo no le había enseñado esto a Timoteo, por eso se lo está enseñando. Amén. Por eso le está diciendo, porque no le había enseñado estas cosas. Ahora, ¿pero por qué Pablo le estaba enseñando esto? Bueno, tenemos el ejemplo de la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, cuando Pablo escribe su primer carta, y en 1 Corintio, y no vamos a ir a todas las escrituras, pero yo le voy a dar la referencia. Era una iglesia, hermano, con tremendos problemas. Usted dice, ¿problemas de qué, hermano? Bueno, mira, le voy a dar un resumen bien rápido de lo que pasaba en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Si usted va al capítulo 1, ahí habla que había divisiones dentro de la iglesia, ¿verdad? Había divisiones entre los hermanos. En el capítulo 3, ¿verdad? Habla que había carnalidad dentro de los hermanos, había pecado en la vida de los hermanos, ¿verdad? En el capítulo 5, ¿verdad? Habla de que había fornicación dentro de la iglesia, ¿verdad? Había inmoralidad dentro de la iglesia. En el capítulo 6 habla de que los hermanos, ¿verdad?, se estaban demandando los unos a los otros, ¿verdad? Yo creo que alguien le prestó dinero al hermano, el otro no le pagó, tal vez, pues yo te voy a llevar a la corte, ¿verdad? Habla de esos problemas. Amén. Más adelante en el capítulo 6, ¿verdad? Habla de los pecados en el cuerpo personal. En el capítulo 7, ¿verdad? Habla Pablo acerca del matrimonio, de los problemas en el matrimonio. En el capítulo 8, ¿ok? Les enseña a Pablo acerca de los sacrificados a los ídolos, por el problema que existía acerca de la idolatría. El capítulo 11 habla del orden dentro de la iglesia, ¿verdad? El orden que debería existir dentro de la iglesia. Más adelante también ahí en el capítulo 11 habla acerca del desorden que había cuando ellos tomaban la cena del Señor, ¿verdad? No era como nos reunimos, ¿verdad? Celebramos la cena del Señor, ¿no? Unos llegaban y cenaban, hermano, comían, se emborrachaban, ¿me entiende? Y era un desorden. En el versículo 12, ¿verdad? Habla también acerca del desorden, acerca de los dones espirituales, ¿verdad? De que uno hablaba en la congregación, el otro hablaba en la congregación y se paraban y había un desorden. Y Pablo les enseña, ¿verdad? El orden que debería haber dentro de la iglesia. El capítulo 13, ¿verdad? Habla acerca del amor fraternal. El capítulo 14 habla acerca de los dones, cómo los dones que les dio Dios a los miembros de la iglesia se deberían de trabajar. Amén. En el capítulo 15 arregla los problemas de la doctrina de la resurrección. Capítulo 16, ¿verdad? Habla acerca de la ofrenda, ¿verdad? Para la iglesia. Pero, hermano, había un montón de problemas dentro de la iglesia. Ahora, por eso Pablo le dice a Timoteo y le enseña. Le dice, citado, dice, para que sepas estas cosas, dice, cómo debes dirigirte, cómo debe de dirigirse la iglesia del Señor. Amén. Un poquito acerca de la iglesia.
hermano, y esto ya lo hemos aprendido, simplemente un repaso para usted, algunos de ustedes, para otros es algo nuevo, ¿verdad? Pero iglesia, ¿verdad? La definición de iglesia, ¿verdad? Simplemente significa que somos convocados, ¿verdad? Es una asamblea de creyentes, salvos y bautizados, amén. La iglesia no es simplemente un lugar donde cualquier tipo de gente se congrega, amén. Tiene que ser alguien que ha sido convocado, llamado a dejar algo. Y en la Biblia, hermano, nos da un montón de ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Lo llamó a salir de la tierra y de su parentela. Eso es lo que es ser convocado, ¿verdad? Jesús cuando estaba en la playa, ¿verdad? En el mar de Galilea, él llamó a Pedro, él llamó a Andrés, luego a Jacobo, luego a Juan, ¿verdad? Y la Biblia dice que ellos dejaron sus redes, su trabajo, su sustento para seguir a Jesús. Fueron llamados a salir y a dejar algo, ¿verdad? Eso es lo que significa iglesia. Amén. No cualquier persona es parte de la iglesia. Amén. Solo aquellos que han sido nacidos de nuevo, que han sido salvos, que han sido bautizados y han sido obedientes, ¿verdad? Al mandato del Señor. Amén. ¿Estamos? Ahora, la iglesia, hermano, y yo sé que se aplica a varias cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Se ocupa a un lugar específico como este, ¿verdad? Ahorita, después cuando estábamos en el trabajo, tal vez le dijimos a alguien, vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Y usted se estaba refiriendo a este lugar, ¿verdad? Se puede aplicar en ese sentido, ¿verdad? Al lugar donde nos reunimos. También iglesia se puede aplicar a un evento, ¿verdad? Cuando invitamos a la gente a venir a la iglesia, ¿verdad? No solo la estamos invitando a venir a este lugar, pero la estamos invitando a venir a la reunión. Amén. Por ejemplo, cuando decimos, oh, estuvo buena la iglesia ahora, ¿verdad? No nos estamos refiriendo al edificio. Nos estamos refiriendo al evento. La predicación. ¿Verdad? Y también se aplica, ¿verdad, iglesia, al grupo de cristianos, ¿verdad? Si estuviéramos los mismos que estamos aquí, si no hubiera edificios, estuviéramos abajo de un árbol, reunidos, sería la iglesia, el grupo. Amén. Eso es lo que, como aplica. Ahora, sabemos que el Señor Jesús fundó su iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Y esto nomás es, le digo, para unos es un repaso, para otros es algo nuevo, ¿verdad? Mateo capítulo 16. Y mire lo que dice allí. En el capítulo 16 y el verso 18. Dice, y yo también te digo, Jesús le está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando le dice a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. El Señor no se estaba refiriendo a Pedro y le estaba diciendo, ¿verdad? Pedro, en ti voy a fundar la iglesia. No tiene nada que ver, hermano, esto con que Pedro es el papa, el primer papa, con que Pedro es el primado de la iglesia católica. No tiene nada que ver eso. Porque si leemos el contexto del pasaje, vamos a entender, ¿verdad?, de que Pedro hizo una declaración de fe antes de lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Si va al versículo 13, ahí atrásito dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? O sea, ¿qué dicen de mí, verdad? Ellos dijeron, dice, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, dice, quién decís que yo soy? Dice, ustedes, dice, para ustedes, ¿quién soy yo? En realidad, hermano, a lo que Dios le importa, ¿verdad? No tanto lo que la gente piense
quién es Él, pero lo que nosotros personalmente pensamos. ¿Quién es Él para nosotros? En lo personal, dice. Verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro declaró a Jesús, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el verso 17 dice, bienaventurado eres, dice Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es esa roca? Lo que acababa Pedro de confesar, lo que acababa Pedro de declarar, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ese fundamento se está refiriendo. Ese es el fundamento de los apóstoles. Esa es la roca en la que Jesús se está refiriendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? El hecho de la declaración que dijo, ¿verdad? Pedro dice, sobre esa roca dice, edificaré mi iglesia. Esa es el fundamento de la iglesia. Más adelante en el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, usted lee y habla mucho acerca del fundamento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Simplemente la doctrina de Jesucristo. Amén. La doctrina de Jesucristo. Ok. Bueno. ¿Para qué, hermano, venimos a la iglesia nosotros? Vamos a Efesios, hermano, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Dónde estamos? Efesios capítulo 4. Y mire el versículo 11. Tal vez no terminemos este estudio hoy, hermano, pero no se apure por eso. Efesios capítulo 4 y el versículo 11 dice, y él mismo, dice, constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Pero el verso 12 nos dice el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué venimos a la iglesia, hermano? A fin, verso 12, de perfeccionar ¿al quién? A los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles son los santos? No es San Jerónimo, no es San Judas. Amén. Está hablando de San Salvador, San Ignacio, ¿verdad? San hermano Alfredo, ¿verdad? San Aldo. Está hablando de nosotros, hermano. Dice, pero ¿cuál es la meta? De perfeccionarlos. Dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? La obra del ministerio. Que Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó para servir. Dios nos salvó para servir, hermano. Tenemos que entender eso, hermano. Que Dios obviamente nos salvó con el propósito de que vivamos con Él por la eternidad y todas esas cosas, hermano. ¿Me entiende? Pero mientras Dios nos lleva al cielo, hermano, mientras Dios nos da la oportunidad de estar aquí en la tierra, el tiempo que nos dé aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dios dice, nos está perfeccionando, dice, para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Bueno, simplemente para madurar, ¿verdad? Y madurar tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, ¿verdad?
por ejemplo, ya hemos hablado acerca de esto, ¿verdad? Los niños normalmente, ¿verdad? Se ensucian solos, ¿verdad? Constantemente hay que estarlos cuidando, lloran por todo, son muy sensibles, amén. Y todo es para ellos, ellos son el centro de lo que está sucediendo, porque así es la naturaleza de un niño, amén. A una vez que se van desarrollando y van creciendo, usted va viendo los cambios en la etapa de su vida, ¿verdad? Ya aprenden a caminar por sí solos, aprenden a madurar a madurar por sí solos en el pensamiento, en el habla, ¿verdad? En las cosas que hacen y se van desarrollando. Amén. En la vida cristiana es igual. En la vida cristiana es igual. Nosotros nacemos, ¿cuándo es que nacemos, hermano? Cuando Cristo nos salva, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento, dice la Escritura, ¿verdad? Y nos da vida a nosotros. O nacemos, ¿verdad? Y entonces empezamos como niños, ¿verdad? Y como niños, ¿verdad? En Cristo, pues venimos a Cristo, somos salvos, vamos a ir al cielo, pero aún así nos seguimos ensuciando. Hacemos un batidero con nuestra vida todavía. ¿Por qué? Porque no hemos crecido mucho. Amén. Pero se nos empieza a enseñar. Por eso venimos a la iglesia. Se nos empieza a enseñar. Alguien, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Relacionarnos con hermanos que están maduros en el Señor. ¿Por qué? Porque aprendemos de ellos. Amén. Aprendemos de ellos. Empezamos a aprender, ¿verdad? A no ensuciar nuestra vida ya con pecado, ¿verdad? Empezamos a saber cómo guardarnos limpios. Empezamos a madurar, empezamos a caminar solos, ¿verdad? Y todas esas cosas. Esos son señales, hermano, que nos enseñan que estamos madurando en la vida cristiana, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que fácilmente se ofenden, ¿verdad? Porque, pues, o no las saludaron, o no las reconocieron por algo que hicieron, amén, o alguien no las felicitó por su cumpleaños, y eso es una señal simplemente de inmadurez, amén. Todas esas cosas nos enseñan. Ahora, ese es el propósito, hermano, que nosotros venimos a la iglesia. Dios nos está enseñando, entrenando, capacitando para la obra del ministerio, para lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Cuando ya crecemos, que somos maduros, ya no hay tanta necesidad de que nos cuiden. ¿Por qué? Porque ya sabemos caminar la vida cristiana, ¿verdad? Ya tenemos tiempo caminando la vida cristiana, ya no hay necesidad, ¿verdad? De que alguien nos esté constantemente, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Hermano, vas a venir a la iglesia, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque ya nosotros, por nuestra cuenta, ya estamos allí donde debemos de estar, sabemos lo que debemos de hacer, y eso es simplemente señal de madurez, ¿amén? Eso es todo, eso es todo. Ahora, déjeme decirle, ese es un proceso natural por lo cual todos pasamos. Amén. Pasamos todos por el mismo proceso, ¿verdad? ¿De qué? De que se nos tiene que enseñar. Amén. Ese es el propósito, hermano, por lo cual nosotros venimos a la iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a las cosas prácticas para la iglesia, ¿ok? Las cosas que nos van a ayudar. ¿Cómo es que tenemos que venir a la iglesia? Bueno, para empezar, hermano, hay que venir temprano a la iglesia. Usted dice, hermano, ¿por qué dice eso? ¿Por qué nos tiene que enseñar eso? Hermano, porque tenemos que venir temprano a la iglesia. Vaya conmigo al Salmo capítulo 84. Mire lo que dice la Escritura. El verso 10. Dice la Escritura así. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, dice, que habitar
en las moradas de maldad. Amén. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. La importancia, hermano, del tiempo. Escogería, dice David, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas, dice, de maldad. Amén. Hermano, ¿por qué es importante estar temprano en la iglesia? Déjeme decirle, no tiene nada que ver conmigo. Amén. Pero tiene todo que ver con el tiempo que le damos a Dios o la importancia que le damos, el tiempo que le dedicamos a Dios. Amén. Déjeme decirle, si el servicio, ¿verdad?, comienza a las 7, hermano, todo lo que se hace en el servicio, todo tiene importancia y relevancia para el servicio de Dios. Todo lo que se hace, hermano, es parte del tiempo que nosotros le damos a Dios. ¿Me entiende? Si pensamos que no es tan importante llegar para los cantos, bueno, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Porque eso es también parte del culto, de adoración, parte del servicio. ¿Me entiende? Escogería antes, dice David, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La Biblia nos enseña, hermano, que en el día de resurrección María fue muy temprano a la tumba, dice, y vio a Jesús. Pedro y Juan llegaron después y ya no lo vieron. Amén. Es la importancia de llegar temprano. Amén. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para venir a la iglesia, hermano? Déjeme decirle y le voy a decir otra vez, hermano. Preparación. Si usted no se prepara, hermano, usted nunca va a tener ese hábito de llegar temprano a la iglesia. Tiene que prepararse. ¿Cómo se puede preparar? Bueno, por ejemplo, los domingos por la mañana, hermano, usted ya sabe, ¿verdad? Si tiene niños chiquitos, hay algunos que en nuestra iglesia que tienen recién nacidos y todo eso, niños chiquitos, ¿verdad? Es más difícil. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, que si usted pretende salir a las 9 de la mañana de la casa, no va a suceder eso si usted tiene niños chiquitos. Amén. ¿Por qué? Porque son, hermano, es parte de la vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, prepararnos un día antes. Amén. Si es necesario, tener la ropa de los niños ya lista, su cambio, sus zapatos, lo que van a llevar. Y si quiere, puede dejar ya también los platos servidos en la mesa, no importa. Lo que tenga que hacer para ahorrarle tiempo el día siguiente, ¿verdad? El domingo en la mañana, para que usted tenga la oportunidad de llegar a la iglesia. Pero a lo que quiero llegar es esto. Si usted no prepara para eso, usted nunca lo va a hacer. Si espera llegar, ¿verdad?, siquiera a tiempo a la iglesia, hermano, le está tirando, ¿verdad?, al azar. Usted tiene que prepararse, tiene que hacerlo a propósito. Amén. Ahora, si ya no tiene niños chiquitos ni eso, ¿verdad? Yo no sé qué excusa tiene. ¿Me entiende? Pero ahora yo entiendo, hermano, déjeme decirle. Hay nuestro trabajo, amén. Hay actividades, ¿verdad?, las cuales podemos ver hacia adelante, ¿verdad? La semana que entra tal vez te dicen, ¿verdad? Oh, vas a trabajar ahora más lejos, ¿verdad? Vas a ir para este lugar o vas a hacer esto, ¿verdad? Y si es miércoles, tal vez, bueno, ok, es miércoles, entonces si voy a salir a las 5, tengo tanto tiempo para llegar a la iglesia, entonces me llevo mi cambio de ropa en el carro y cuando llegue me cambio en la iglesia y si no tengo chance de cambiarme por alguna razón, pues no le hace, pero tengo tanto tiempo. Lo que simplemente estoy diciendo, se prepara y usted simplemente se programa para eso, hermano. ¿Me entiende? Mejor, dice David, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes, dice, estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora, tiene que ver todo, hermano, con el tiempo que le dedicamos a Dios. La iglesia empieza a las 7, amén. Por respeto a mi Dios, por reverencia a mi Dios, hermano, yo quiero estar allí a la hora que nosotros le vamos a dedicar ese tiempo al Señor. Y yo entiendo, hermano, hay ocasiones, ¿verdad? Hermano, se me ponchó una llanta, hermano, se me quedó el carro. Esas cosas suceden y a todos nos suceden, hermano. Los niños a veces se enferman, hermano.
Amén. Pero a veces, hermano, en la familia, por ejemplo, se enferma un niño, ¿verdad? Y toda la familia se queda en la casa. Ahora se puede quedar su mamá, tal vez, su papá con él, y va la esposa y los demás niños, o viceversa, pero no necesariamente todos se tienen que quedar en la casa. ¿Me entiende? Amén. Acuérdese, hermano, que el diablo es un experto en ayudarnos para que no lleguemos a la iglesia, hermano. Si ya vas tarde, pues ya para qué vas. Ya voy tarde, ya para qué vas, ya no te vayas. ¿Verdad? Hay que venir temprano a la iglesia, hermano. Si no lo hacemos a propósito, no va a suceder. Amén. Ok, siguiente. Hay que venir, hermano, con una actitud positiva. ¿Cómo, hermano? ¿De qué está hablando? Sí, hermano, hay que venir con una actitud positiva. Mire ahí igual en el Salmo capítulo 100. En el capítulo 100 de los Salmos, mire lo que dice ahí la Escritura. Cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 4. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Amén. Hermano, déjeme decirle, traiga algo positivo que decir, hermano, para los demás. Amén. A todos tenemos cosas, hermano, malas que nos pasan todos los días. Amén. El único lugar que yo espero estar escuchando cosas negativas es la iglesia. Amén. Pero déjame decirle, traiga algo positivo que decir hacia otros, ¿verdad? Alguien dijo, si no tienes nada bueno que decir, mejor que no digas nada. En pocas palabras, gracias, hermano. ¿Verdad? Así o más claro, ¿verdad? Hermano, yo no quiero venir a deprimir a los demás con mis problemas, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que usted no puede compartir alguna necesidad. No, pero simplemente, hermano, hay tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo, hay un lugar para hacerlo, ¿verdad? Si vamos a aprender, hermano, aprendamos al hermano José. ¿Ok? Al hermano José. Si usted ve a ese hombre, hermano, usted nunca lo ve con el rostro agachado. Amén. Si hay algo que yo he aprendido de él, es estar siempre alegre, estar siempre gozoso, estar siempre con una actitud positiva. No que no tenga problemas, hermano. Amén. Pero a pesar de los problemas, hermano, si usted siempre lo ve, usted y yo creo yo nunca lo he visto, hermano, que me diga algo negativo, que traiga a una cara de descontento, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Por qué? Simplemente, hermano, dice la Escritura, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Amén. Simplemente, hermano, hay que venir con algo positivo. Nadie quiere, hermano, estar, ¿verdad?, venir a deprimir a otros, ¿verdad? Hay veces es bien interesante, hermano, ¿verdad? Cuando la gente nos pregunta, hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? La realidad, hermano, si usted se pone a pensar, no nos están preguntando, hermano, ¿cómo estoy de veras? ¿Ok? Es simplemente un acto para saludarme, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Cuando preguntamos a veces no sabemos cómo nos la vamos a jugar porque, sí, hermano, déjate digo, mira, hermano, es que se me cayó el plato de la sopa, ¿me entiendes? Me quemó el dedo gordo del pie y luego el plato se me cayó y ¿me entiendes? Hermano, cuando en realidad la gente que le está preguntando por lo regular no quiere oír sus problemas, pero de todos modos se los decimos, ¿me entiende? Simplemente aprendamos a tener algo positivo. Amén. A tener algo positivo. Y aquí vamos a terminar por hoy. Hermano, prepare su corazón antes de venir a la iglesia. Mire Segunda de Crónicas, vaya conmigo, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Ahí en el Antiguo Testamento. Mire el versículo 30.
Sí, capítulo 30. Capítulo 30 y en el versículo 18. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, dice, no conforme a lo que está escrito. Dice, mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Hermano, lo que estaba hablando aquí, lo que había sucedido, ¿verdad? De que estos que mencionó ahí habían tomado la Pascua, ¿verdad? La Pascua que ellos acostumbraban a comer, ¿verdad? Pero, hermano, no se habían purificado. Su corazón no estaba correcto con Dios. Su corazón no estaba donde debería de estar. Amén. Y comieron, dice, la Pascua no conforme a lo que estaba escrito, ¿verdad? Y dice, Ezequías, dice, tuvo que orar por ellos. Y diciendo, Señor, dice, Jehová, tú eres bueno para todos, dice, y propicio, dice, a todo que él, dice, pero dice que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Dios dice, prepara tu corazón antes de que vengas a la casa del Señor. Amén. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo podemos hacer en el camino a la iglesia, durante el día. Normalmente, hermano, yo si no todo el día tengo la mentalidad, hora y servicio. Estoy pensando, si me toca enseñar, estoy pensando en la enseñanza, estoy pensando en los cantos, estoy pensando, hermano, simplemente mi pensamiento está completamente aquí. Amén. Cuando no me toca enseñar a veces, ¿verdad? Estoy pidiéndole a Dios que, Señor, necesito esto en mi corazón, háblame, ayúdame, enséñame algo. Amén. Usa al hermano que va a predicar, usa al pastor, ¿verdad? Según, pero simplemente, hermano, tenemos que preparar nuestro corazón. Estamos allá afuera todo el día, toda la semana, hermano, en el mundo. Tenemos el ruido del mundo, la presión del trabajo, las cosas. Hermano, es difícil venir aquí y de repente, ¿verdad? Esperar que nuestro corazón esté preparado para alabar a Dios, para gozarnos, ¿verdad? A veces venimos y los cantos pues nomás no tienen sentido, ¿verdad? Cantamos pero no tienen sentido, estamos oyendo la predicación y pues nuestra mente está en otro lugar. ¿Por qué? Porque no hemos preparado nuestro corazón. Amén. No hemos preparado nuestro corazón. Amén. A veces se toma solo unos momentos, hermano, ¿me entiende? Para encontrarse con Dios antes de venir a la iglesia, ¿verdad? En el carro lo puede hacer, ¿verdad? Pero simplemente preparar su corazón para que su corazón esté blandito, hermano, esté receptivo a lo que vamos a cantar. Hay veces, hermano, que simplemente los puros cantos, lo que estamos cantando, eso nos alegra el corazón, eso nos da ánimo, la doctrina en los cantos nos habla. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón ya preparado, ya receptivo, ¿me entiende? Cuando venimos. Pero otra vez, hermano, tenemos que hacer el propósito. No va a suceder nada más por sí. Amén. Prepare su corazón. Ahí lo vamos a dejar, lo vamos a continuar, hermano, para otra semana. ¿Ok? Pero déjeme decirle, hermano, Dios tiene un orden para nosotros cuando venimos a la iglesia. Y todo tiene su propósito. Estamos aquí por un propósito, para que Dios haga algo en nosotros, para que nosotros hagamos algo, ¿me entiende? Y mientras estamos aquí, que algo suceda. Así que continuaremos para la otra semana. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje y la enseñanza que nos das hoy, Dios. Señor, ayúdanos así como a Timoteo, Señor, como Pablo le explicó, le enseñó, Señor.
Ayúdanos a nosotros, Señor, a aprender, Señor, a estar atentos a lo que se hace, cómo se hace, Señor, y las cosas que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Dios, en esta tarde. La música va a tocar, hermano, y ahí si usted en su asiento donde está, tome un tiempo para hablar con Dios si quiere venir al altar, usted lo puede hacer aquí enfrente, ¿verdad? Pero sea cual sea, tome un tiempo, unos minutos para hablar con Dios, que a eso hemos venido en realidad. Dios nos habló a través de su palabra, a través de la enseñanza. Entonces, respóndale a Dios acerca de lo que usted escuchó.